Feliz miércoles, querida familia, esperando un miércoles lleno del Señor, ¿verdad? Lleno de su gracia y su misericordia, que tanto necesitamos. Estamos viendo el libro de Primera de Pedro. Ahí vamos paso a paso, poco a poco, en este devocional diario que estamos haciendo de lunes a jueves. Ya Pedro habló con los hermanos que habían sido expatriados, que habían sido enviados a otro lugar, no estaban en su país, no tenían patria, su cultura era diferente, estaban en medio de una sociedad hostil, en medio de un mundo hostil para con ellos, llenos de persecuciones. Y ya Pedro los anima y les dice: hermanos, la salvación es segura, hermanos, la salvación depende de Dios, por eso es segura. Les explica por qué razón tienen pruebas y todo ese tipo de cosas. Pero ahora él comienza a ver de manera particular en cuanto a las pruebas. Dijimos que ellos estaban sufriendo un ostracismo social, tenían problemas sociales, laborales, matrimoniales, diferentes problemas en medio de la sociedad en la cual estaban viviendo. Y cumpliéndose aquello que dijo Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué tendremos aflicción? Porque así es este mundo. Un mundo autodestructivo, negativo. Hay cosas, querida familia, hay cosas que no logramos entender. Hace poquito leía de un abuelo que estaba abusando sexualmente de su nietita de 5 años. No lo entiendo, no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza cómo mujeres pueden sufrir agresiones, ser golpeadas. No me entra en la cabeza la trata de blanca. No me entra en la cabeza el abuso de los niños, enfermedades, no me entra en la cabeza, pero el mundo es así. Y esta gente, estos cristianos, estaban en medio de este mundo sufriendo persecuciones. Entonces, en primer lugar, vamos a ver en Primera de Pedro 2:13 al 16, y vemos los deberes del ciudadano. Dice el versículo 13, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, dice este versículo. Y entonces comenzamos a desglosarlo. Dice: por causa del Señor. O sea, según Dios, y después vamos a ver que habla de la voluntad de Dios. Esto de por causa del Señor significa que yo tengo obligaciones como ciudadano mientras voy peregrinando por este mundo. Mientras voy peregrinando por este mundo. Ahora habla por causa del Señor. Ellos estaban siendo perseguidos por la causa de Cristo. Ellos fueron expatriados porque dijeron que eran cristianos, porque habían recibido a Cristo en su vida. Entonces, por causa del Señor. Ahora, ser perseguido por la causa de Cristo no implica de ninguna manera que yo voy a dejar mis obligaciones como ciudadano mientras peregrino por el mundo. Y con mis obligaciones de ciudadano, si yo no tomo mi responsabilidad, puedo traer a Cristo deshonra, puedo traer crédito
o puedo traer descrédito. Recuerden que el mundo en que nosotros habíamos visto que nosotros podemos, nosotros fuimos salvos para poder llevar la luz a un mundo de tinieblas. Y el mundo va a estar mirando nuestra fe. Hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, me contaba un amigo de la iglesia cuando nosotros vivíamos en Argentina y estábamos yendo a una iglesia. En ese tiempo, yo no sé ahora, ¿verdad? Pero en ese tiempo, cuando llegaban los 18 años, vos tenías que presentarte en el ejército y por un año hacer lo que se llama el servicio militar. Este joven, que era un tremendo evangelista, comenzó a hablar de Cristo y comenzaron a molestarlo. Le llamaban soldado Biblia y dicen que lo agarraban un superior y le decían: a ver, soldado Biblia, negá a Cristo. Y lo agarraba de acá de la patilla y le jalaba el pelo hacia arriba, diciéndole: negá a Cristo. Ellos van a estar viendo nuestras reacciones. Por eso dice, en segundo lugar, dice: por causa de Cristo, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior. Este es un mandamiento. La palabra de Dios dice: someteos. Ahora, este término, someteos, es un término militar. Significa literalmente poner en fila o ponerse en la fila bajo órdenes. Y la desobediencia solo se permite si me obligan a ir en contra de la palabra de Dios. Esto está claro. Dice la palabra del Señor en Hechos, vamos a ver unos versículos en Hechos 4, 18 al 20. Dice, ¿recuerdan? Jesucristo ya había ascendido al cielo, los discípulos habían quedado solos, estaban predicando el Evangelio por mandato del Señor en todo lugar, debían llenar con la palabra del Evangelio. Los líderes religiosos estaban furiosos y comenzaron a perseguirlos. Y entonces dice el verso 18 del capítulo 4 de Hechos: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjese la respuesta del mismo Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En Hechos capítulo 5, el verso 28, continúa la persecución ahí en Jerusalén. Y dice, diciendo, los judíos lo llaman, ¿verdad?, los líderes religiosos, y diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñases en ese hombre, en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina. ¿Queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos sufrieron persecución igual que estos a los que Pedro le escribe. O sea, que la experiencia de Pedro fue exactamente la misma que están teniendo estas personas. El verso 14 de 1 Pedro, verso 13, dice que debemos someternos, que debemos obedecer, excepto que nos quieran obligar a traicionar
a Dios a traicionar la palabra de Dios. Dice el verso 14 que debemos obedecer a los gobernantes como por él enviados, para castigo de malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Este es el ideal, ¿verdad? Pero no siempre se da. Esto me hace responsable delante de Dios y también asumir las consecuencias. Ser responsable delante de Dios, ser responsable y obedecer hasta donde la ley me mande y no contradiga la palabra de Dios, me hace en primer lugar responsable delante de Dios. Pero si tengo que desobedecer la ordenanza de la ley por contradicción de la Biblia, entonces también tengo que asumir las consecuencias. Y sigue diciendo el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios. Lo entienda yo o no lo entienda. Aquí se trata de un problema de obediencia. Y el verso 16 dice algo muy interesante. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como libres. Yo soy libre en Cristo. Nada me ata. Pero, querida familia, quiero dejar un concepto muy en claro. Libertad no es libertinaje. Libertad significa que yo me muevo con total libertad dentro de los límites establecidos. Y no hay nada que a mí me otorgue derecho a hacer lo malo. Dice, pero no como los que tienen libertad como pretexto a hacer lo malo. ¿Puede ser que no esté de acuerdo con un gobierno? Nada me obliga a estar de acuerdo, pero no tengo derecho a hacer lo malo ni a justificar mis acciones con desmanes. Entonces, a veces nos preguntamos, y acá quiero poner un ejemplo, una manifestación pacífica, ¿está bien? ¿Lo permite la ley? Sí, lo permite la ley. ¿Pero hacer desmanes es permitido por la ley? Claro que no. Hace poquito veíamos en la noticia en Estados Unidos unas quejas porque el derecho de un afroamericano había sido violado, la policía lo agarró, lo maltrató y esta persona murió. Y salió la gente a la calle a hacer una manifestación. ¿Está bien? Sí, pero de pronto comenzaron a romper las ventanas, la vidriera de los negocios, entraron y los saquearon y robaron todas las cosas. ¿Libertad? Sí. Libertinaje, no. Tenemos deberes sociales, deberes en cuanto a obligaciones, en cuanto a las instituciones como ciudadanos. Sí, tenemos que obedecer la ley y ser ejemplo en esto. Dios quiera que podamos entender perfectamente esto y llevarlo a la práctica con toda libertad. Y si algo nos molesta, hermanos, hablemos con Dios. Llevémosles en oración nuestros problemas y dificultades. Que Dios les bendiga. Feliz miércoles para todos.